Bienvenido al Pan del Cielo, un espacio donde meditamos sobre la palabra de Dios. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Muy buenos días. Dios te bendiga de manera especial. Gracias por regalarme unos minutos de tu día meditando en la palabra de Dios. Y hoy quiero que me acompañes a 2 de Samuel, el capítulo 12. El profeta Natán corrigió al rey David por su adulterio con Betsabé y por ordenar la muerte de Urías hitita. Natán le explica a David que sus acciones afectarían a él y a su familia y por supuesto al reino. Pero el profeta usó una parábola para reprocharle su adulterio y le explicó las consecuencias de sus actos y cómo afectarían a su familia, a su futuro y por supuesto el reino. Seguramente todos han leído esta historia, pero voy a parafrasear. Recuerda que el rey David se paseaba por la terraza de su palacio y había visto a Betsabé bañándose desnuda y la mandó a buscar. Tuvo relaciones con ella y aún sabiendo que era casada con uno de sus hombres que estaba en el campo de batalla, tuvo relación con ella y de esa relación aquella joven salió embarazada. El rey David mandó a buscar a su esposo para que estuviera unos días con ella y así tapar aquel pecado, pero aquel hombre leal no fue a la casa de su esposa y volvió al campo de batalla con sus hermanos y el rey lo mandó a que se pusieran en la primera fila junto a las murallas. Cuando la batalla estuviera más intensa, pues corría más riesgo de morir y allí murió aquel valiente. Sus intenciones eran que su pecado no quedara al descubierto, pero ya el Señor había visto ese horrible pecado y ese horrible crimen. El profeta confronta a David con ese horrible pecado y nos enseña que Natán era su amigo, pero su lealtad a Dios estaba por encima de todo. Cuando tengas que corregir, habla solamente lo que Dios te dijo, pero asegúrate que Dios te haya hablado. No omitas nada, porque el Padre al hijo que ama disciplina. Y si es tu corazón el que siente el deseo de corregir a tu amigo, a tu hermano, confróntalo. Pero hazlo con amor, hazle ver su error, no te calles, no murmures tampoco a sus espaldas. Con la sabiduría de Dios y con humildad y mansedumbre, corrígelo, pensando que pudiera ser tú mismo el que está en esa situación. En 1 Corintios, el verso 10 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la regla de oro, Jesús los resume: que traten a los demás tal como quieran que ellos los traten a ustedes. Confronta a tu amigo, sí, pero sin superioridad, sin arrogancia, sin avergonzarlo, con mansedumbre. David se había vuelto tan insensible a sus propios pecados que no se dio cuenta de que él era aquel villano de aquella historia que le narraba Natán. Y muy a menudo los errores que cometemos, que condenamos en otros, son los mismos que nosotros cometemos. Piensa en qué amigo o en qué hermano o en una familia que te sea difícil para aceptar pero fácil para criticar sus errores. Muchas veces pensamos que son nuestras palabras las que tienen el poder para cambiar el proceder de las personas, pero pidámosle sabiduría a Dios, que el Señor nos dé sabiduría y un corazón comprensivo y un corazón humilde para reconocer primero nuestros defectos para poder corregir con amor, como el profeta Natán debía confrontar el pecado, incluso el pecado de un rey. Él necesitó mucho valor y sabiduría y tacto para hablarle a David de una manera que hiciera reconocer su maldad y su pecado. Así que cuando tengamos que confrontar a alguien con un mensaje desagradable, pidámosles al Señor que nos dé el valor, pero la sabiduría y mucho tacto para no afectar más a nuestro amigo, sino tratar de que él entienda que está cometiendo ese error. Si quieres que esa persona reaccione de manera positiva, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir. David reconoció que pecó contra Dios. Es cuando escribe el Salmo 51 que todos conocemos, y esa debe ser nuestra actitud cuando un amigo o un hermano nos confronta.
si estamos en pecado, si estamos actuando de manera equivocada. Ser humildes y agradecer a ese amigo, ese hermano, por hacernos ver nuestros errores y no endurecer nuestro corazón, porque todo pecado trae consecuencias. David pidió perdón y se humilló, pero las consecuencias del pecado las tuvo que afrontar. ¿Qué te enseña esta historia? Pregúntale al Espíritu de Dios. Me enseña la lealtad de un amigo, la lealtad que tenemos que tener al Señor, reconocer nuestras faltas, el pecado, humillarnos, pedir perdón, pero no volver a caer en ese pecado. Nos enseña que de Dios nadie se puede esconder. Nos enseña muchas cosas. Te invito a que leas la historia de 2 de Samuel, el capítulo 12. Yo sé que el Espíritu te va a ministrar mucho más. Y comparte esta palabra. Recuerda que estamos aprendiendo a cómo ser mejores amigos. Que la paz del Señor sea sobre tu vida.